Tercera parte del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15. En el Evangelio del 20 de febrero, Cristo nos regala la oración del Padre Nuestro. He segmentado la oración para analizarla en profundidad. Podemos encontrar en el canal la catequesis desde el principio. Tercera parte, venga a nosotros tu reino. Para comprender este fragmento, debemos saber que hay dos reinos, el reino de los cielos, que es el reino de Dios, y el reino del mundo, que le pertenece a Satanás. El reino de Dios habita dentro de nosotros. Los que no son del reino de Dios, no pueden oír. Por eso Cristo siempre dice, el que tenga oídos, que oiga. También sabemos, que algunas personas amaron más las tinieblas, que la luz, y pudiendo oír, hicieron oídos sordos, para que Cristo no los liberara de su forma de vivir, porque les gusta, y se deleitan en pecar, y hacer pecar a otros. Pero nosotros estamos llamados por Cristo al arrepentimiento, para que podamos vencer a los espíritus. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lucas 4, 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Juan 14, 30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Encontramos varias referencias de esto. Nosotros sabemos que somos de Dios, pero hemos de saber, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Por eso, Juan Bautista presentando a Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, que es el reino de Dios, porque Jesús, es la forma visible de Dios. Es su palabra hecha carne. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y Cristo es Rey, pero, Cristo mismo dice a Pilatos, que su reino no es de este mundo. Reconociendo así, dos reinos, su reino celestial y el reino del mundo. Entonces la presencia de Cristo en el mundo supone la cercanía del reino de los cielos. Sin embargo, el reino de Dios también es manifiesto en el mundo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. No es algo que la carne pueda palpar, porque nos dice la palabra que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Pero mediante nuestro comportamiento se puede saber si somos del reino o no. Como Cristo dice, por sus frutos los conoceréis, porque Cristo vino a sembrar el reino de los cielos dentro de nosotros. Nos dice Cristo en Marcos 4, 26 a 29. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, ¿cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Cuando nosotros invocamos el reino de Dios, estamos invitando al Rey Celestial a entrar en nuestro espíritu, y gobernar desde dentro de nosotros. Entonces, cuando el reino de Dios viene a nosotros, dentro de nosotros comienza una transformación, hay un proceso espiritual actuando en nosotros que poco a poco y casi sin darnos cuenta crece en nuestro interior. Jesucristo nos presenta muchas parábolas sobre el reino de Dios. Comparándolo muchas veces con una semilla, así es como el reino de los cielos se planta en la tierra, dentro del corazón del hombre, desde lo más profundo de su alma a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando empieza a germinar lo notamos en nuestra vida y cuando madura en nuestro interior comienza a dar frutos. Dios creó los árboles que dan fruto y dentro del fruto se encuentra la semilla, es decir, cuando damos fruto del reino de Dios, estamos también esparciendo más semillas del reino. Mateo capítulo 13. Nos relata una serie de parábolas. Y vemos que Cristo nos presenta el reino en tres fases. Comienza explicándonos qué es el reino, dónde podemos encontrarlo, cómo funciona, y cómo se esparce.
Aquí hay un dato importante: los que son del reino de Dios, aunque se encuentren desviados en el camino, influenciados por el espíritu del mundo, hay dentro de cada uno la posibilidad de acoger la semilla, pero, los que no tienen la capacidad de entender el mensaje. Y Cristo nos dice que toda planta que el Padre no haya sembrado debe ser desarraigada, y con ellas todas las que pudiendo comprender el mensaje, decidieron libremente rechazarlo. La segunda fase nos manifiesta dónde y cómo se originó la rebelión. ¿Por qué y cómo usurpó Satanás el terreno de Dios, y entabló en medio de la humanidad el reino de las tinieblas? Y la tercera fase nos explica cómo se resolverá este conflicto, y cómo se apartarán los que son del reino de Dios, y los que son del reino de las tinieblas. Parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Este es aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Este es el que oye la palabra y la entiende, sí da fruto, y produce, unos, a 100 por uno, otro a 60, y otro a 30. Parábola del trigo y la cizaña. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: Abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Personalmente encuentro fascinante esta parábola, porque aquí nos está manifestando lo que sucedió en el jardín del Edén. Desde aquí fue cuando Satanás usurpó el dominio de este mundo, creando su propio ejército y seduciendo a través de los sentidos a los que son del reino de Dios. Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. La cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: No sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La persona debe tomar la decisión de sembrar a Dios en su corazón, cualquier persona, con cualquier debilidad, es decir, si padeces cualquier tipo de tendencia de cualquier origen, sea debilidad sexual, vicios, envidias, celos, rabia, tristezas, etc. Y en un momento de lucidez, pide a Dios que entre en su vida. Esta es la semilla. No se debe desistir, porque esta semilla Dios la hace crecer en la persona y nos dice que cuando crece los ángeles de Dios nos acompañan. Parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado.
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando encontramos a Dios en nuestro interior, queremos deshacernos de todas las cargas del mundo y dedicarnos a alimentar nuestra vida de su palabra. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, y recogió peces de toda clase, y cuando se llenó, la sacaron a la playa, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo, los ángeles saldrán, y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cristo vino a sembrar el reino de Dios en nuestro interior y a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Debemos orar por las personas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si deseas hacer parte del reino de Dios, toma la Biblia. Da igual la religión que profeses. Pide al Espíritu Santo la iluminación, y comienza a leerla. Isaías 55, 10-11. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero, y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié.